Vamos a ver ahora la figura de exhibiciones obscenas. Acá, de los delitos contra la integridad sexual, es el único que no. Que el bien jurídico tutelado de integridad sexual no se traduce en una tutela a la libertad de decidir cuándo y con quién tener un trato sexual, ni tampoco al sano desarrollo de los menores, salvo el agravante, que ahora vamos a ver, pero sino que más bien es, buena parte de la doctrina entiende que se trata de la integridad sexual entendida como el resguardo del pudor de las personas, de ese nivel de tolerancia a lo sexual. El derecho a no tener que soportar manifestaciones torpes de lo sexual, dicen autores como por ejemplo Donna. ¿Qué es el pudor? O sea, el pudor es el nivel de tolerancia que cada persona tiene referido a lo sexual. El nivel en el cual, el punto en el cual enfrentarse a una temática sexual, a una exhibición de algo o a hablar de ciertos temas, comienza a afectar a la persona y por ende comienza a hablar puede afectar su integridad sexual. Todos tenemos, en este caso específico vamos a ver, no vamos a referir nada más que a exhibiciones que afecten el pudor y no a otros actos que afecten el pudor, algunos son atípicos y otros están absorbidos por figuras que ya hemos desarrollado. Pero fundamentalmente cuando hablamos de exhibiciones obscenas vamos a ver que son exhibiciones, o sea, es mostrarse desnudo de manera tal, desnudo, parte del cuerpo humano, genitales al descubierto, o el acto sexual en sí mismo, ¿bien? De forma tal que pueda ser visto involuntariamente por terceros. Y eso afecta el pudor de esos terceros que involuntariamente puedan encontrarse con esa exhibición. No entra dentro del concepto de exhibición la mera, las expresiones o los ruidos, ¿no? Es un poco dificultoso desde el punto de vista dogmático, digamos, enfrentar este tipo de figuras donde, como lo que vimos respecto a la pornografía, a veces queda muy ligado a la apreciación que pueda tener una persona en particular. Por ejemplo, un juez, que es quien va a tener que definir si algo tiene naturaleza de afectar el pudor o no lo tiene, ¿no? Va a ser el juez, en el caso concreto, el que va a tener que establecer qué es lo obsceno aquello que afecta el pudor. Si alguna determinada exhibición ha sido obscena o no ha sido obscena. Y el concepto de lo obsceno, de aquello que afecta el pudor, es un concepto muy movible y muy subjetivo. Ha cambiado mucho con el tiempo, ni hablar desde la redacción de nuestro Código Penal, hace 100 años atrás, ha cambiado mucho en nuestro país, ha cambiado mucho en el mundo, varía mucho de lugar geográfico a lugar geográfico, no es lo mismo tal vez el pudor que pueda tener un ciudadano argentino con uno de Medio Oriente, tal vez, donde las mujeres van prácticamente todo el cuerpo tapado en algunos lugares, ¿no es cierto? Eh, puede variar también el concepto de pudor dentro de un mismo país. A lo mejor no es el mismo concepto de pudor que tiene una persona de Capital Federal, de Rosario, de Córdoba, con el que pueda llegar a tener alguien de una ciudad o un pueblo más chico, ¿no? O de otras regiones del país que no sea región centro, por cuestiones de carácter cultural, ¿no? Entonces, es un concepto que es discutible porque puede afectar el principio de legalidad, no poder tener claro hoy qué es obsceno y qué no es obsceno. Una dificultad que presenta el tipo penal. Cuando seguramente cuando se redactó el código, tal vez el concepto de lo obsceno no había variado tanto en los últimos 20 o 30 años, a lo mejor en los anteriores 100 años no había cambiado demasiado el concepto de lo obsceno. En los tiempos que vivimos actualmente esto se ha producido de manera vertiginosa, claramente no tenemos el mismo pudor como sociedad hoy que en la década del 80, fines del siglo XX, y hasta incluso pudo haber cambiado en lo que va de este siglo. Entonces, esto lo genera un carácter, digamos, de incertidumbre respecto a poder establecer qué es obsceno y qué no es obsceno. Por supuesto que
no podemos hablar del pudor de cada persona en particular, cada uno tiene su propio pudor, su propio nivel de tolerancia a lo sexual, sino que lo que tiene que buscarse es un nivel medio de tolerancia a lo sexual para poder considerar que eso es obsceno. Y probablemente ahí esté la mayor dificultad, ¿no? De poder encontrar hoy, establecer hoy un parámetro medio como común denominador para todos los argentinos. Bueno, planteada esta dificultad, vamos a ver la figura. Artículo 129 castiga con multa de hasta 15.000 pesos al que exhibiere o hiciere exhibir por otro, ejecutar o hiciere ejecutar por otro exhibiciones obscenas, expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. La acción típica ejecutar exhibiciones obscenas o hacérsela ejecutar a otro. Ahí aparece, entiendo yo, la vis compulsiva. El hecho de ejecutar exhibiciones obscenas significa mostrar partes del propio cuerpo desnudo, y cuando hablo de partes del cuerpo desnudo, podemos también entrar en una discusión, pero sin lugar a discusión vamos a decir que son las genitales del cuerpo humano, no cabe duda que entra en esta cuestión. Podemos ver ciertas partes del cuerpo que tienen connotación sexual, pero que no son objeto de exhibición obscena, como puede ser los glúteos, sino sería una mujer en bikini en la playa, estaría realizando exhibiciones obscenas, y eso ya lo tenemos definido que no es así. Culturalmente, hoy por hoy, hace 100 años atrás, probablemente hubiese sido distinto. ¿Qué ocurre con los senos? O sea, si el topless, eso no es exhibiciones obscenas, todavía es una situación que en nuestro país puede dar lugar a que sea considerado obsceno, y en otros lugares del mundo no lo es. Entonces, para buscar una media, tenemos que decir que va a haber exhibiciones obscenas cuando se muestren zonas genitales. O el acto sexual en sí mismo. O sea, dos personas teniendo relaciones sexuales en público, de forma tal que pueda ser visto involuntariamente por terceros. Aunque estén o no estén vestidos, si se advierte que es una relación sexual. Entonces, la acción típica es ejecutar exhibiciones obscenas que consisten en lo dicho recientemente. Ahora, la clave del tipo penal está en que esa exhibición, esa desnudez, tiene que mostrarse de forma tal que alguien involuntariamente pueda verlo o encontrarse con ello, y de esa forma haber afectado su integridad sexual. Está claro que si se anuncia que se va a mostrar partes del cuerpo desnudo o gente teniendo relaciones sexuales, y el observador lo acepta, o por lo menos ingresa a un lugar a sabiendas de que en ese lugar va a ver eso, se va a encontrar con eso, automáticamente torna atípica la conducta, ¿bien? Porque la clave está en que cualquier persona, cualquier ciudadano puede haber afectado su pudor con una exhibición obscena que se la encuentra sorpresivamente, involuntariamente, donde no esperaba encontrarse con eso, y eso puede afectar su pudor, ¿bien? La agravante castiga cuando el afectado fuera un menor de 18 años. Esto nos pone frente al análisis si el tipo penal es de actividad o es de resultado. La figura básica se acostumbra a decir que es un delito de mera actividad. No castiga afectar el pudor, castiga ejecutar exhibiciones obscenas, que tienen que tener idoneidad para afectar el pudor, pero no a una persona efectivamente afectado en su pudor. O sea que puede ser que alguien esté realizando lo que técnicamente podemos considerar una exhibición obscena, y las personas que lo observaron no vieron afectado su pudor, no les molestó, no les afectó la integridad sexual, y no por eso va a dejar de ser típica la conducta. Sin embargo, en el agravante, cuando dice que menores de 18 tienen que ser afectados, me parece a mí, pone un poco en crisis esa cuestión, porque evidentemente para que funcione el agravante ya no diríamos un delito de mera actividad, un delito de resultado, menor afectado. Entonces, tal vez ese mismo criterio debamos encontrar en todo el tipo penal, ¿no? Que no sea exhibición obscena, salvo en caso de que haya alguien afectado en su pudor. ¿Bien? Está claro que esta aclaración hay que hacerla en el segundo párrafo, porque si fuera una exhibición obscena que pudiese ser vista involuntariamente por menores de 18 años, casi todas las exhibiciones obscenas entrarían en el agravante, ¿no? Porque ¿cómo podríamos decir en un caso concreto que la exhibición no quedó expuesta a menores de 18? ¿Cómo podemos, quien realiza la exhibición obscena, cómo puede tener esa certeza como para evitar
o para poder asegurarse que no lo podía ver un menor. Imagínense que quien sale desnudo a un balcón de su casa, ¿cómo puede tener certeza de que no lo va a ver un menor de 18 años? Entonces, ahí habla el menor afectado, se supone, un menor, cuando efectivamente podemos probar que un menor ha visto la exhibición obscena, y ahí tenemos que definir si exige una afectación de la integridad sexual, que puede ser a través de una presunción, pero por lo menos que haya alguien que efectivamente haya manifestado, haya visto esa exhibición. ¿Bien? Por supuesto que ahí entramos en una cuestión probatoria, si nadie lo vio, para que haya una denuncia tiene que ser que alguien lo haya visto. El tema es si necesitamos que ello haya afectado o no haya afectado el pudor de quien lo haya visto. Bien, vuelvo a insistir, es un delito, también como cuando hablamos de lo pornográfico, es un delito un tanto complicado porque puede ver afectado el principio de legalidad, lo dificultoso que es establecer en cada caso en particular, que ahora no lo voy a, en este video introductorio no lo voy a desarrollar todo lo posible de ejemplo, pero podemos encontrar un sinfín de situaciones vidriosas en las cuales podamos tener cada persona, poder tener una percepción distinta de esa misma situación y considerarla de un distinto modo. Lo cual, bueno, en principio en materia penal no debería ocurrir, debiendo ser más objetivo los criterios de prohibición.